reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor, en vida abundante. Queremos darle adoración, vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración, en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Es un gusto saludarle y darles la bienvenida a esta lección de escuela dominical de este domingo. Bueno, nosotros todavía celebramos la escuela dominical los domingos. Ahora se dice que la escuela dominical no necesariamente tiene que ser los domingos. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando, que iniciamos este mes y es el trimestre en el cual vamos a desarrollar este tema que tenemos en pantalla, conocer el proceso de Dios con su pueblo. Este tema está basado en el estudio del libro de Isaías y el libro de Isaías corresponde a los que se conocen como los profetas mayores, por lo tanto es un libro con muchos detalles, con muchos contenidos proféticos, muchas profecías, muchas descripciones, y esto nos va a llevar entonces por una lectura amplia. La recomendación sería que tuviéramos la disposición de ir leyendo los pasajes que en cada periodo se van estudiando y que pudiéramos tener al final de este trimestre la comprensión de lo que es el libro de Isaías. Por otro lado, en el caso de nuestra lección específica de hoy, el tema que vamos a estudiar se titula El Dios de todos los tiempos.
La descripción general de la lección entonces es que el propósito con el cual vamos a desarrollar esta lección es comprender cómo reacciona Dios ante el pecado, la forma en que ama al pecador y la adoración constante de parte de sus hijos. Este tema lo vamos a desarrollar con los contenidos que tiene el libro de Isaías en los pasajes siguientes. El capítulo 9 de Isaías estamos iniciando en el verso 8, es decir, el domingo pasado terminamos en el capítulo 9 de Isaías hasta el verso 7 y el día de hoy estamos avanzando a el capítulo completo de Isaías y luego del capítulo 9 pasaremos al capítulo 10, 11 y 12. Hay un texto que nos estimula la lección a memorizar y me parece que es un texto que de alguna manera lo identificamos con las alabanzas pues más contemporáneas y dice de la siguiente manera, lo tienen ustedes ahí en pantalla, pero si lo quieren buscar en su Biblia, Isaías 12:1. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Muy bien. Y este tiempo de estudio que vamos a tener es un tiempo que lo vamos a ir siguiendo entonces, como ya hemos dicho, con los pasajes citados y solo quiero tener acá a mano lo que necesito y que no tenga una distracción. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y oren un momento conmigo. Amante Dios que estás en gloria. En esta oportunidad, con agradecimiento en nuestro corazón, venimos delante de tu presencia para suplicarte que tú nos acompañes en este tiempo de estudio, de reflexión que vamos a tener y que estimules a cada hermano y hermana a tomar comprensión de la importancia que tiene estudiar tu palabra. Tú sabes que muchas veces hay distractores que nos llevan en direcciones distintas y nos apartan de la importancia y de la relevancia que tiene el estudio de tu palabra, pero gracias por este tiempo que tenemos y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, primero que seas tú quien hable a cada hermana y hermano que tome contacto con este tiempo de estudio, pero también que estimules a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a través de tu Espíritu Santo a tomar interés, contacto, relación con esta escuela dominical, que proveas los recursos necesarios para que pueda cada hermano y hermana tener también este acceso. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de contar con este recurso y poder a través de este medio llevar la oportunidad del estudio de la palabra tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Cuando estudiamos la lección del domingo pasado, resultaba interesante cómo en determinado momento algunas de las manifestaciones de las profecías se hacen manifiestas en nuestro tiempo. Y veíamos en la lección del domingo pasado cómo se hacía una intercesión, una súplica, una rogativa por el pueblo. Y me llamó la atención que de manera coincidente escuchábamos, nos enterábamos de la acción que la iglesia cristiana en Ucrania estaba tomando para orar e interceder delante de Dios por su país y por la situación tan difícil que ellos están viviendo. Y obviamente nos solidarizamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en los diferentes países, porque si bien Ucrania está experimentando esta afección, a cualquier hermano o hermana que en otro país de Europa
o de la misma Rusia pueda estar en la comprensión de que el anhelo de Dios para la humanidad no es precisamente esta forma de ver las cosas como lo es la guerra. Bueno, esa es la situación que se vive y nos identificamos con nuestras hermanas y hermanas, nuestras hermanas y hermanos que sufren por esto. Y el propósito que tiene esta lección, como lo vimos anteriormente, es comprender cómo reacciona Dios ante el pecado. Y también que consideremos la forma en que Dios ama al pecador y además la adoración constante de parte de sus hijos. Dios ama esa adoración. Y quiero que esta lección la llevemos a partir de las interrogantes que la lección nos propone y que cada quien de nosotros, usted que está viendo esta lección, pueda tener su propia reflexión sobre lo que habremos de ver. Así que hablaremos sobre la ira y el enojo de Dios y lo vamos a hacer a partir de dos interrogantes. Una primera interrogante es, ¿cuáles comportamientos del ser humano motivan la ira de Dios? Y la otra interrogante, ¿puede citar algún ejemplo donde veamos a Dios airarse? Bueno, este fragmento de la lección nos lleva en un sendero en el que es sumamente interesante. Cuando nosotros preguntamos cuáles son los atributos de Dios o cómo nos imaginamos a Dios, muy frecuentemente nos afloran expresiones como un Padre amoroso, un Dios misericordioso, un Dios de toda gracia, un Dios que cuida y protege a la humanidad. Sin embargo, algunas personas que cuestionan el proceder de Dios, lo que plantean es cómo un Dios tan bueno puede permitir que la gente sufra, cómo un Dios tan bueno teniendo el poder para sanar a las personas, ¿por qué no las sana? ¿Por qué no evita el conflicto? Bueno, entonces este pasaje que vamos a estudiar de la palabra de Dios nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre estos temas. Y empezaría yo por la pregunta, ah, ¿cuál es la respuesta que usted tiene a la pregunta, ¿cuáles comportamientos del ser humano motivan la ira de Dios? Bueno, esta pregunta nos lleva a pensar en algo. Dios manifiesta su ira. O sea que el Dios del que siempre hemos pensado, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, también tiene ira. ¿Y a qué viene esto? Bueno, cuando nosotros vemos lo que dice el pasaje que tenemos para estudio, vamos a ver en los versos, por ejemplo, 8 al 10 de Isaías 9, capítulo 9, versículos 8 al 10 dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Cuando vemos este contenido aquí, observamos cómo la actitud que a veces tenemos los humanos es una actitud de soberbia, una actitud de altivez. La palabra altivez se refiere a que uno mira con la cabeza alzada, con la quijada levantada, como desafiando. Y en ese primer verso, en esos primeros versos que leemos de Isaías 9, empezamos a observar cuál es la conducta que los humanos tenemos y que provoca la ira de Dios. Eh,
vemos entonces que este tipo de actitud genera una reacción que la seguimos leyendo en el verso 11 de Isaías y dice, pero Jehová levantará los enemigos de Rizín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor. El enojo de Dios sigue manifiesto, sino que todavía la mano está extendida. Y a pesar de que sucedió eso, dice en el verso 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Bueno, vemos en esta primera manifestación de la profecía de Isaías cómo Dios está anunciándole al pueblo que producto de su conducta de soberbia, de desobediencia, de eh, la palabra altivez, de desafiar a Dios, en él se despierta su ira. Y quizá el aspecto que más rechazo provoca a Dios es la idolatría. Entonces, ¿cuál es el comportamiento humano que motiva la ira de Dios? Bueno, es todo aquel comportamiento a través del cual el humano se somete a Satanás, desafía a Dios y desobedece a su palabra. Pero la ira de Dios no es un recurso a través de él del cual Dios quiera recurrir, que Dios quiera utilizar. Es solamente una forma a través de la cual Dios nos hace sentir su anhelo porque dejemos el mal camino y busquemos el camino a través del cual nos beneficiamos nosotros por agradar a Dios. Entonces, las conductas de desobediencia, de altivez, de idolatría son las que no solo nos dañan a nosotros, también dañan a otras personas y también ofenden a Dios. Ahora, ¿podríamos nosotros citar alguna manifestación en donde Dios se enojó frente a la conducta humana? Bueno, Isaías 9 es un ejemplo, pero no es el único. Dios a lo largo del Antiguo Testamento nos comunica los diferentes momentos en los cuales Él está tratando de hacer que Israel se preserve en la relación con Dios, pero que Israel se aparta. Y cuando va a la idolatría, hay un momento en el que Dios no puede permitir que el inocente que es sometido por la idolatría experimente ese sufrimiento y Dios sale al paso. Entonces, ese es un ejemplo en el que podemos ver que Dios sí manifiesta su ira y la manifiesta precisamente frente a aquello que nos aparta de Dios. Entonces, tengamos claro un asunto aquí. Dios aborrece el pecado y la razón por la que Dios aborrece el pecado es porque el pecado es lo que se contrapone entre Dios, que es santo, y su creación, en especial el hombre, el humano, con el quien él quiere tener relación, pero por la presencia del pecado, su relación se interrumpe. El desagrado de Dios hacia el pecado es entonces por el rompimiento de la relación que produce, y de ahí entonces sus manifestaciones de ira. No es la forma deseada de Dios, pero es a lo que recurre para hacernos reaccionar. En un segundo contenido de la lección, reflexionemos sobre el reinado de Dios. Y el reinado de Dios lo vamos a ver desde dos interrogantes. La primera es, ¿qué significado tiene para la iglesia el reinado de Dios? Y la segunda es,
como describe el profeta Juan en Apocalipsis el reinado de Dios. Empecemos por ver lo que nos dice Isaías en el capítulo 11 y nos vamos a situar en los versos del 1 al 16. Y esta porción del 1 al 16 relata la descripción del reinado de el Mesías. La palabra Mesías significa elegido y alguien era elegido para reinar. Y entonces, cuando se habla de el Mesías, se está hablando del ungido de Dios, el ungido para reinar. Y dice aquí que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de cómo Dios ha venido describiendo en el pueblo de Israel el linaje del cual el Señor Jesús vendría y que sería del linaje de David. Y la descripción que hace de ese ungido, de el Mesías, es que dice que sobre ese vástago, que es el ungido de Dios, reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero escuchen esta parte, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Dónde está la justicia que está comunicando, que se está comunicando de ese Mesías que será el que haga efectivo el reinado de Dios? La justicia está en la equidad que tiene de reconocer al que se conduce conforme a lo que Dios desea y la energía con la que reacciona en contra de aquel que, como describimos en las preguntas anteriores, se contrapone a Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la vara de su boca. Es decir, a través de su palabra. Su palabra misma condena a aquel que se contrapone a Dios. Entonces, y cuando vemos el reinado de Dios, estamos viendo una manifestación de un reino del que podríamos nosotros anhelar. Claro, la manifestación o la relación que nosotros haríamos el día de hoy de ese reinado, estaríamos hablando como nosotros tenemos hoy día en Guatemala, el gobierno de Guatemala. Mis hermanos, ¿ven ustedes estas características en el gobierno humano? Y estamos hablando del de Guatemala, pero desafortunadamente podríamos identificar que en todos los países del mundo la conducción de lo que se hace es de manera incongruente con la forma como el Mesías lo hará. ¿Por qué razón? Porque sobre los gobiernos no reposa el Espíritu de Jehová, no reposa el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder. No reposa el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los gobiernos no tienen temor de Jehová, pero el reinado de Dios, que es a través del Mesías, tiene eso. Y es Él el que de manera diligente manifiesta el temor de Jehová. Y observen esto, ¿creen ustedes que nosotros podríamos atribuir a nuestra justicia el que no juzgue según vista y que no argumente por lo que oye en sus oídos? Si nosotros solo podemos actuar de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que nuestros sentidos nos comunican, pero en el caso de el ungido, el que conduce el reino de Dios, dice que él no va a arguir con lo que sus oídos oyen y con lo que eh, le dicen o lo que sus ojos ven, sino que juzga con justicia y con equidad
Y de esa manera es como también con esa justicia y equidad, según verdad, hace justicia, dando lo bueno al que le corresponde y el castigo al que no le corresponde. Entonces, eh, cuando este reinado de Dios se haga manifiesto, ¿cuáles van a ser esas características? Bueno, ese será el momento cuando morará el lobo con el cordero. Eso lo estoy leyendo en este mismo capítulo de Isaías 6, capítulo 11, verso 6. El leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ahí es donde se hace manifiesta la justicia del Mesías y lo que es el reinado de Dios. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una de las serpientes más venenosas que hoy existen. Y el recién destetado se refiere a aquel niño que ya no está tomando del pecho de su madre y por lo tanto puede caminar por su por su propia capacidad. Dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Hermanos, por eso es que es significativo para la iglesia el reino de Dios. Pero la segunda pregunta dice, ¿cómo describe el profeta Juan en Apocalipsis el reino de Dios? Bueno, el profeta Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla ya de cómo sucederá esto y dice en los versos del 1 al 3, al fin los redimidos por la sangre del Cordero estaremos libres de dolor. En ese reino de Dios estaremos libres de dolor. Seremos saciados por el dador del agua de vida. Habitaremos en las moradas celestiales, dice el Apocalipsis, siendo partícipes de la gloria de Dios. Le serviremos y le adoraremos al Señor. ¿Recuerdan que uno de nuestros objetivos era comprender que Dios ama la adoración de sus hijos? ¿Por qué creemos eso? Porque el Apocalipsis lo dice, habitaremos en las moradas celestiales, siendo partícipes de la gloria de Dios. Le serviremos, alabaremos, le adoraremos. Y en el verso 22:4 dice algo muy significativo. Dice, y reinaremos con él. 22:5. Mis hermanos, el libro del Apocalipsis descrito por el profeta Juan, nos describe también ese reino de Dios. Entonces, ¿qué significado tiene para la iglesia el reinado de Dios? Es un significado de esperanza. Aspiramos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, donde lo que hoy escuchamos, lo que hoy vivimos, pandemias, injusticias, inseguridad, guerras, eso no está dentro del modelo del reino de Dios y por eso para nosotros es muy importante, es nuestra aspiración. Luego, cuando nosotros hemos sido testigos de que por un lado tendremos eh, la comprensión de que hay cosas que le desagradan a Dios y que nosotros debemos ser atendidos para que no hagamos aquello que a Dios le desagrada, sino que por el contrario, nosotros le agrademos a Él y más que ser pecadores amados por Dios, seamos de sus amados que hemos obedecido a Dios. Y entonces ser parte de su reino y entonces comprender lo que el apóstol Juan nos está diciendo en Apocalipsis. Y esa comprensión nos lleva precisamente a este tercer concepto, acción de gracias. Esto lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Isaías. Y estuve escuchando algunas expresiones de lo que se puede identificar en lo que en el libro de Isaías se lee.
Pero para plantearnos el desarrollo de este segmento, quiero invitarles a preguntar, ¿qué es para usted la acción de gracias? ¿Qué es acción de gracias? Y luego, ¿cómo podemos llevar una vida de acción de gracias a Dios? Bueno, empecemos por tratar de entender qué es acción de gracias. Lo que nosotros vemos en el capítulo 12 de Isaías es un cántico de acción de gracias. Y aquí lo que estamos viendo es cómo desde cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y estuvieron del otro lado del Mar Rojo y vieron cómo el ejército de Faraón era objeto de las aguas profundas del mar, retornando a sus condiciones normales y devorando ese poderoso ejército, y cómo el pueblo de Israel era salvado. Desde ahí empieza la comprensión de qué es darle gracias a Dios. Y en el libro de Isaías encontramos una expresión. Si usted tiene la Reina Valera, encontrará en el verso 2 que dice: He aquí que Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Entiendo que en el hebreo la pronunciación es Ya, y esta Ya viene de una abreviatura del tetragrama Yahweh, que es una expresión que no se puede pronunciar en nuestro idioma y que tampoco los hebreos la pronuncian, pero que tiene que ver también con la palabra aleluya. Y que aleluya es una expresión en donde dice: alabado sea el que tiene vida en sí mismo, el que es. ¿Se recuerdan cuando Moisés pregunta a Dios: y si me dicen quién me envió, quién le voy a decir que me envió? Y él dijo: el yo soy te envía. Ya quiere decir el que tiene vida en sí mismo. Y esa palabra aleluya es una contracción que incorpora esa palabra ya. Cuando nosotros leemos en la Biblia J-A-H, es una abreviatura de esa palabra Yahweh, que es Jehová, pero que es utilizada siempre que hay una manifestación de acción de gracias. Desde aquel momento en el que el pueblo de Israel vio cómo Dios con mano fuerte y con brazo extendido estaba guiando al pueblo, y en el canto de Moisés y de María hubo el agradecimiento, la acción de gracias a Dios por su grandeza, por su salvación. Bueno, de ahí viene esa palabra. Entonces, ¿qué es la acción de gracias para usted? Cuando nosotros nos vemos beneficiarios de algo, si usted recibe un regalo, si usted recibe un buen gesto, bueno, salvo que sea una persona arrogante, altiva, maleducada, insípida, bueno, como decía mi mamá, ordinario, pues no dirá muchas gracias, no tendrá acción de gracias. Algunas veces he visto cuando a alguna persona le llevan un vaso de agua y el que lo recibe solo mira a la persona que se lo llevó y no se digna en decir gracias. Bueno, no está teniendo acción de gracias, pero delante de Dios, con esto que hemos visto, como le pasó al pueblo de Israel, la pregunta, mi hermano, la pregunta, mi hermana, ¿y quién me escucha? ¿Hay algún motivo de agradecimiento a Dios en su vida? La persona que hizo esta lección, nuestra comentarista, eh, es la hermana Mirelis Correoso, de Cuba. Ella dice: a veces estoy deprimida y me siento desfalleciente, pero cuando tengo esto, tengo una forma de cómo restituirme, dice, y por eso es que ella dice: es un fármaco para mí. ¿Cómo nosotros no podemos estar deprimidos, no podemos estar en esa condición que ahora se dice la depre? Y cuando estoy en esa condición, dice ella, empiezo a notar frente a aquello que me agobia, que me angustia, que me preocupa, cuántas bendiciones he recibido de Dios, y muy pronto me doy cuenta que lo menos que puedo hacer es estar agradecida con Dios, dice la hermana.
Y creo que es lo que nos sucede a nosotros cuando comprendemos, porque ella dice, al final, si toda esa lista de bendiciones que he recibido no estuviera, pero solo estuviera la de poder decir, soy salva, soy libre de pecado, valgo la sangre de Cristo, tengo más que suficiente para estar agradecida y para tener motivo de acción de gracias y de adoración a Dios. Entonces, ¿qué es la acción de gracias? Bueno, la acción de gracias es vivir durante todo nuestro paso en la tierra con un gozo intrínseco en el alma en medio de toda circunstancia. Mi hermano, mi hermana, quizá está experimentando una situación difícil, quizá falta de trabajo, quizá enfermedad, quizá problemas familiares, quizá eh, solo con pensar en la situación adversa que se va a generar producto de esta infortunada guerra que han iniciado los rusos en Ucrania, que no puedo entender todo el contexto, pero lo visible en este momento es eso, da para pensar que vamos a experimentar situaciones más difíciles de las que hemos venido experimentando. Bueno, si Dios lo permite así, pero frente a eso y en medio de eso, reconocer que en medio de toda esta circunstancia podemos tener un gozo en nuestra alma por la presencia de Dios, bueno, eso es tener acción de gracias. Y acción de gracias entonces es experimentar la comprensión de valorar aquello que Dios ha hecho por nosotros. La comprensión de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario vale más que cualquier otra cosa. Y quizá como lo dice el libro de Habacuc, aunque las, los árboles frutales no den frutos, aunque no tengamos el alimento, aunque experimentemos, bueno, cualquier desaveniencia, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová, el que se constituye en el gozo como razón de ser de la salvación. Entonces, ¿qué es la acción de gracias para usted? Desde la perspectiva bíblica, lo que comprendemos es reconocer las grandes manifestaciones de Dios en nuestra vida. Y luego, ¿cómo podemos nosotros llevar una vida de acción de gracias? Bueno, una forma de llevar esa vida de acción de gracias es precisamente lo que el pastor nos ha estado comunicando los días martes. Estamos siendo estimulados a tener una vida de acción de gracias. Y la lección de hoy es muy enfática en comunicarnos eso. Dice, pero la mayor consumación de acción de gracias es tener vidas santificadas, que destilen un olor grato, agradable a Jehová, convirtiéndose en una ofrenda de gratitud hacia Él. Sí, nosotros debemos experimentar el entusiasmo de llevar ofrendas de acción de gracias. Cuando nosotros ponemos nuestra ofrenda en el altar, en la congregación, a través de las diferentes formas de nuestras alabanzas, de nuestras ofrendas monetarias y principalmente de nuestra vida en una búsqueda constante de santificación, ahí estamos viviendo una vida de acción de gracias. ¿Cómo puede usted llevar una vida de acción de gracias a Dios? Esa es la fórmula. Concluyamos esta lección. Primero, Dios siempre se manifestará con el mismo carácter. Él no cambia. Sus atributos son eternos. Su santidad revelará ira ante el pecado, pero con amor y misericordia para quien se arrepiente. Él ha prometido un reino eterno y pleno para los que busquen de corazón. Mi hermano y mi hermana, estamos llamados a ofrendarle acciones de gracias a través de una santa manera de vivir. Que el Señor nos ayude
a vivir esa vida de acción de gracias constante, que es el estímulo que el profeta Isaías en sus capítulos del 9 al 12 nos ha llevado, trayéndonos de qué es lo que genera la ira de Dios, entendiendo que Dios se llena de ira, pero entendiendo también que Dios nos ofrece una oportunidad de relación con Él y que esa salvación que nosotros tenemos de Él es lo que nos lleva a esa acción de gracias que, como aquí está dicho, estamos llamados. Y no solo llamados, mis hermanos, sino que todos los que hemos buscado al Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, también estamos ordenados a llevar una vida santa. El mandato de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Acompáñeme. Señor Jesús, tú eres el Mesías. Tú lo declaraste. Cuando le dijiste a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, conforme a tu promesa de enviarnos un consolador, en el nombre tuyo pedimos que por el Espíritu Santo nuestras vidas sean santificadas y nos unimos delante de ti para que si alguien está viendo esta comunicación de tu palabra y no te conoce, ahora pueda decir, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Pido perdón por mis pecados y quiero vivir una vida como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en la escuela dominical. Que Dios les bendiga.